lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:39. Damos la bienvenida a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente. Es parte de varios colectivos, entre ellos el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, que ha reaccionado en forma inmediata con la emisión de un comunicado exigiendo la derogatoria del decreto ejecutivo número 60 y la restitución del Ministerio del Ambiente. Señala en su comunicado que a pesar de las graves irregularidades del Ministerio del Ambiente, como lo evidenciado en el caso de Quimsacocha, resulta imperativo que esta cartera de Estado continúe existiendo de forma autónoma. Más aún, es urgente su fortalecimiento a través de una reestructuración profunda que garantice la protección efectiva de los derechos de la naturaleza, así como del derecho de la ciudadanía a un ambiente sano y a la soberanía de sus territorios. Paradójicamente, el Ministerio del Ambiente, con el decreto ejecutivo número 60, es absorbido por el ministerio al que más tiene que controlar, el Ministerio de Energía y Minas. Con estos antecedentes le damos la bienvenida para su visión y comentario a Fernando Vega. Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia y videncia de Antena 1. Para mí este paso era de esperarse más tarde o temprano, y está siendo más temprano que tarde porque la política general, yo diría, del gobierno de Noboa se inscribe primero dentro de una gran tendencia a nivel geopolítico en el que los temas de medio ambiente, de cambio climático, etcétera, e incluso los temas de la democracia misma se van convirtiendo a nivel internacional en temas secundarios. Es triste decirlo, lo denuncian los propios organismos internacionales como la ONU, etcétera, ¿no? Los ámbitos que trabajan por la prevención y el control del cambio climático, o los temas de democracia, de derechos humanos a nivel mundial. Vemos cómo a la luz del día se producen genocidios, se producen múltiples violaciones flagrantes de los derechos humanos más esenciales, ¿no? Entonces podemos decir que estamos en una ola de retroceso posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cual estos temas que antes se iban convirtiendo en temas relevantes, hoy están minimizados, diría yo. Además, sabemos la línea, digamos, de los gobiernos contra izquierda, contra todos los movimientos en América Latina, el intento de una izquierda. Hace tiempos ya que los analistas hablaron del cierre del ciclo progresista, ¿no? Y que ahora estamos en una reacción contraria. Entonces Noboa está alineado con la línea política y el estilo de gobernar de Trump, de Milei, y por lo mismo, pues esto cabía esperar, ¿no? Entonces, en este momento, pues, Noboa, si no hablamos de una motosierra, pero sí podemos hablar de un serrucho, ¿no? De una sierra que empieza a cumplir aquellas propuestas que fueron proclamadas en campaña y que ahora las empieza a ejecutar Noboa, ¿no? Ahora, por lo tanto, yo diría que hay cierta razón, y hay razón, no porque sea un mandato del Fondo Monetario Internacional, que va en esa misma dirección, por supuesto, pero sí hay razones, podemos decir, del análisis propio de la enorme burocracia, de la enorme ineficiencia, de la enorme lentitud, etcétera, de la actual estructura burocrática del país, ¿no? Y eso es lo que resalta el discurso del presidente y el discurso de quienes también apoyan esta decisión. Lo mismo podemos decir que las reacciones que se están produciendo en contra de estas medidas
muestran los temores y las afectaciones que pueden ocurrir con esta fusión de ministerios a la autonomía, a la digamos, necesaria y a la importancia que tienen aquellos ministerios que velan por los derechos humanos, por los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, y lo peor de todo es pues que ya hemos visto que el estilo del señor presidente precisamente se muestra y el talante autoritario, una pequeña tiranía, podemos decir, ¿no? Una gran tiranía, habrá que ver, del Ejecutivo para ejecutar aquellos proyectos que son funcionales al capital transnacional en detrimento de los derechos y de la sustentabilidad de los proyectos del territorio, de las comunidades, de los pueblos, ¿no? Entonces, creo que hay razón por ambos lados, pero me temo yo que precisamente para muestra basta un botón, se dice, cómo ha actuado el Ministerio de Energía y Minas en el caso Quimsacocha, es una muestra de cómo se concede una licencia ambiental haciendo caso omiso absolutamente de la Constitución, las leyes e incluso de una medida judicial que está en curso, en espera de sentencia, ¿no? Entonces a mí me parece que evidentemente el peligro de que al fusionar ministerios como el de Ambiente y Minas, este ministerio va a ser juez y parte, ¿no? Juez y parte y es evidente que se pueden quitar los contrapesos, es decir, dependerá, es decir, podría ser una hipótesis ideal, quizá no consentida por lo que estamos viendo en la práctica, de que puede ser que tengamos una administración más barata, más eficiente, más coherente, más, digamos, más acorde con lo que el propio pueblo ecuatoriano necesita, que es un gobierno eficiente, ¿no? Pero evidentemente facilitará que el gobierno sea eficiente en la línea de imponer pues intereses y proyectos de desarrollo que beneficien a grandes sectores económicos y políticos a nivel mundial y de nivel local, y en detrimento de de aquel modelo de desarrollo que surgió de la Asamblea Constituyente, ¿no? Un modelo basado en el respeto de los derechos a la naturaleza, de los derechos humanos. Otros también, por el Ministerio de la Mujer, que resulta incorporado a otro ministerio y así en temas de educación, estos etcétera. otros temas, pues tiene muchísimas derivaciones, lo que se anunció el día de ayer, quedándonos en el Ministerio del Ambiente, Fernando, el día de ayer justamente Juan Cubi, quien es experto en desarrollo, señalaba con preocupación la situación del Ministerio del Ambiente, decía que tiene aproximadamente un 1% del presupuesto nacional, cantidad absolutamente insuficiente como para realizar una supervisión siquiera de las enormes áreas protegidas que tiene Ecuador, pues Ecuador es una riqueza, es una potencia en esto a nivel mundial y es así reconocida. Pues fijándonos en las cifras, hasta la situación del día de ayer del presupuesto general del Estado, que son unos 36 mil millones de dólares, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MATE, tenía solamente 142 millones de dólares de asignación. Significan 0,39% del total nacional. Nos preguntamos qué va a suceder ahora, cuando le absorbe ese gigante Ministerio de Energía y Minas, y están claras. Además, son evidentes las intenciones del gobierno en cuanto a extractivismo. Así es. Evidentemente, el pueblo las organizaciones sociales y el pueblo en general tendrá que estar muy pendiente de lo que vaya a suceder a partir de este momento. Bueno, ya lo estamos en el Cabildo del Agua, ¿no? Estamos plenamente
podemos decir, en vigilia, porque no se puede. Además, lo que está haciendo Noboa es hacerlo de manera muy vertical, sin consulta, de espaldas a la población, ¿no es cierto? Y de la noche a la mañana quiere avanzar a buen ritmo, a un ritmo acelerado, ¿no? Porque en este tiempo en que todavía le queda un capital político, pues está haciendo aquellas reformas que quizá en meses posteriores pues pueden ser más complicadas, porque todo esto, todas estas reformas, toda esta muestra, esta revelación de lo que el gobierno es y quiere ser, pues va a generar evidentemente una enorme resistencia por parte de muchos y amplios sectores del país, ¿no? Entonces, creo que lo que está muy claro es que si la población no se para y no hace frente a estas reformas y a este proceso, cómo se está haciendo y el estilo que está mostrando que se va a desplegar a través de todas estas reformas, pues evidentemente el gobierno terminará imponiendo todo esto, ¿no? Por la vía de los hechos consumados y de la imposición vertical. Entonces, no cabe duda que al Ecuador le esperan tiempos quizá hasta ahora medio tranquilos en el tema político, quizá, y cierta agitación que también la habrá en el país, aprovechará evidentemente de estas incomodidades para agitar el país, calentar las calles quizá, y en el contexto de la temática de la inseguridad, también el gobierno ha ido implementando reformas que posibilitarían, podemos decir, una represión, entre comillas, justificada por las leyes recién aprobadas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Fernando, insistiendo en esta fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, pues podemos hablar ahí de un conflicto de intereses, pues la misma entidad que debe promover la inversión y la explotación tanto minera como energética, ahora va a ser la encargada de regular todos los procesos ambientales y los impactos que estas inversiones puedan tener. Nos preguntamos si esto es parte, además de esa estrategia que ya venimos viendo, que está implementando el gobierno nacional, el presidente de la República, para avanzar con fuerza en el tema extractivo aquí en el país. Pues ya se anunció la apertura del catastro minero, la creación de estas leyes y las consecuencias que las estamos ya viviendo ahora. Efectivamente, ese es el camino, ese es el talante que se está revelando por el actual del gobierno, ¿no? ¿Qué ha venido haciendo hasta el momento? Cómo va a seguir haciéndolo a partir de estas fusiones. Y entonces esta fusión entre el Ministerio de Ambiente y el de Minas evidentemente es muy preocupante porque como dicen, ese conflicto de intereses, ya lo he dicho, es juez y parte, ¿no es cierto? Una mano va a explotar, ¿no es cierto?, a extraer y a contaminar, y la otra estaría obligada a moderar. El ambiente debería estar destinado a moderar la otra tendencia, la otra pulsión, ¿no? Y ya hemos visto que la lucha por el medio ambiente en el país se pone en segundo lugar frente a los intereses extractivos, al modelo de desarrollo extractivista, ¿no? Esto es muy preocupante, hay que decirlo, hay que denunciarlo, ¿no? Las consecuencias de esta fusión pueden verse muy en breve en todos los proyectos mineros que están pendientes de aprobación, en los que ya se están llevando a la práctica en contra de espaldas a la población, de espaldas a la Constitución y a las leyes, ¿no?
porque todas estas estrategias, ¿no es cierto?, tanto legales de reformas que viene haciendo el Ejecutivo, con estas leyes trole, ¿no?, en las que se meten un montón de cuestiones que van debilitando evidentemente y que van abriendo portillos o ensanchando el portillo que ya quedó abierto desde la época del correísmo. Fernando, quisiera yo preguntarle a usted de este otro aspecto de las consecuencias de este decreto, el número 60, la desvinculación de unos 5,000 funcionarios públicos. Esto se ha dicho que significará unos 68 millones de dólares anuales en el presupuesto nacional. Y apelando quizá a intentar mirar con empatía lo que tiene que hacer el gobierno, cito también cifras de cómo está Ecuador. Ecuador está con una deuda pública de 90,000 millones de dólares, con una deuda externa de 56,000 millones de dólares, con un déficit fiscal para este año que se estima entre 3,000 a 5,000 millones de dólares. ¿Tiene, desde el punto de vista económico, otras opciones del gobierno? No tiene, es decir, yo creo que en este callejón sin salida que está el Ecuador, en este círculo vicioso que cada vez nos va llevando a más deuda, a más problemática, creo que hay que decir que desde ese punto de vista, la necesidad de disminuir la burocracia, ojalá de mejorarla, de hacerla más eficiente, etcétera, es la parte quizá más salvable de esta reforma, ¿no?, administrativa. El problema es qué va a pasar con esa disminución, ¿no? Por ejemplo, al despedirse funcionarios, probablemente en el mismo Ministerio del Medio Ambiente van a desaparecer, o sea, lo poco que hay, probablemente van a desaparecer funcionarios. No tenía ni siquiera funcionarios para controlar lo que pasa en la vereda del ministerio. Y si como consecuencia de esta fusión se reduce el personal del ministerio, pues imagínese usted a qué quedaría reducido el Ministerio del Ambiente, a un apéndice absolutamente ineficiente, ¿no? Quizá entonces el control, por ejemplo, de la minería ilegal ya no está bajo el Ministerio del Medio Ambiente, sino estará bajo el Ministerio del Interior, a través de la policía o del ejército. Es decir, vamos también a un estilo de gobierno donde funciones que deben ser serenamente planificadas, controladas, con eficiencia, con criterio, con principios, vamos a pasar a la arbitrariedad del uso de la fuerza, ¿no? ¿Y dónde se aplica el uso de la fuerza? Pues de manera igual, de manera discrecional, donde al gobierno le interesa imponer sus proyectos, ¿no? Entonces, todo esto que se está haciendo tiene, como digo, un lado quizá necesario, justificable, positivo, pero el cómo y para qué se va a hacer esto es como se dice, ¿no? Un serrucho, un machete, un cuchillo puede servir para hacer cosas buenas, pero también puede servir para hacer cosas que no sean tan buenas y que sean incluso nocivas. Si con esto se pretende seguir hiriendo a la naturaleza, hiriendo los derechos humanos, evidentemente vamos hacia un régimen cada vez más vertical, más autoritario y posiblemente también más discrecional, ¿no? Haciendo alusión justamente a los problemas de Cuenca, a este debate, si no lucha entre el agua y la minería, bien vale, como usted lo señalaba, analizar la actuación que han tenido el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, que en forma conjunta, no solamente en este gobierno, también desde el gobierno de Lasso, se convirtieron en actores. Estuvieron actuando, por ejemplo, ante la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY en la posición de la compañía minera, mientras este tema se había convertido en una verdadera cruzada de la comunidad de la sociedad de Cuenca. Bueno, fíjese usted,
lo estábamos reflexionando, ¿no? Y lo hemos escuchado en algunos días conversaciones sobre el tema, ¿no? Si Quimsacocha es la cabeza de puente de la minería en el gran arco minero concesionado del Cajas, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos viene, ¿no? Mientras el Azuay logra una consulta popular en la que con el propio Ministerio del Medio Ambiente se graficó las fuentes hídricas en las que la consulta popular prohibió, ¿no es cierto?, la explotación de mina en las cabeceras de nuestros ríos, en las zonas de las que el Azuay obtiene su agua. Si ahora resulta que la cumbre de las montañas va a estar en manos de las mineras, fíjese usted, ¿quién está en las cumbres? Es el que maneja el agua, es decir, va a ser la minería quien controle el agua de Cuenca, quitándole toda la soberanía al territorio, quitándole toda la soberanía al municipio, que tiene por constitución, ¿no es cierto?, la competencia del uso del suelo y la competencia para garantizar agua en calidad y en cantidad para su población. No me extrañaría que en algún momento el señor presidente incluso quiera reformar el COTAS o la misma Constitución para quitarle absolutamente, ya hay voces en este sentido orquestadas por el centralismo quiteño, donde se dice que incluso deben desaparecer los gobiernos parroquiales, deben desaparecer y reducir al mínimo los gobiernos locales, además con un mínimo de competencia, es decir, o ninguna competencia prácticamente. Hay periodistas en Quito muy conocidos que dicen que lo único que hacen los gobiernos locales es llorar y pedir recursos al Estado central. Pero ¿qué queremos si cada vez el Estado central es un monstruo que absorbe todo y que va poco a poco debilitando las capacidades de autogeneración y de autogobierno de las comunidades, ¿no?, y de los gobiernos locales? Aquí está también, este es un tema. No solo hay que discutir el modelo de desarrollo, sino también el modelo de administración política del Estado, ¿no? Esto va a conducir a una mayor centralización también de las decisiones del gobierno central en detrimento de los gobiernos locales. Para concluir, y sin duda habrá otros capítulos para conversarlo con usted más adelante sobre estos temas, aparentemente se va a abrir un gran debate en el país, particularmente en la provincia de La Azuay, en las coyunturas que estamos viviendo sobre lo legal y lo legítimo. Pues se sigue paso a paso, de alguna manera asfaltando el camino a los proyectos mineros. Sí, esto además nos pone a quienes defendemos la causa de Cuenca, de La Azuay y de las fuentes de agua frente al extractivismo, en una posición tanto difícil, y tenemos que ser muy prudentes en cuanto a cómo presentamos nuestra oposición, porque hay dos cosas que nos preocupan. Uno es que pronto vienen las elecciones de alcaldías y de tal, y también va a haber esta reacción más virulenta, yo diría, no ya en contra de la minería o de la defensa de las fuentes de agua, sino simplemente una reacción contra el gobierno en general. Es decir, y entonces, claro, la voz de Cuenca con su específico reclamo podría ser aprovechada, manipulada, tanto por quienes necesitan visibilizarse para elecciones o para cualquier cosa, y como ya ocurre de hecho, ¿no?, hay personas interesadas que, y además ya les conocemos desde tiempo atrás, ¿no?, que aprovechan la lucha contra el agua para promocionarse a algún cargo público, ¿no? Y por otro lado tenemos el problema de que fácilmente el gobierno puede utilizar las expresiones contrarias al gobierno
para descalificar la lucha de Cuenca, ¿no? Para descalificarla como opositora al gobierno, no como defensora de los derechos, sino como opositora ciega al gobierno, ¿no? Entonces, a mí me parece que Cuenca debe conservar la sindéresis, la serenidad para que esta lucha por el derecho al agua de Cuenca y la prohibición de la minería en las fuentes de agua no se contamine con otros intereses, digamos, que pueden dar argumentos al gobierno para la descalificación de nuestra propia lucha. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Han escuchado a Fernando Vega, ex asambleísta. Son las 8:04 minutos.